Bienvenidos a esta sesión. Soy la doctora Miriam Ruth Álvarez Azamar y en este video te voy a explicar cómo se desarrolla un proyecto académico en telesecundaria con la metodología de la nueva escuela mexicana. Analizaremos cada una de las etapas que incluye nuestro proceso didáctico y revisaremos paso a paso cada una de las cuestiones que vamos a realizar dentro de nuestra planeación didáctica. En el proceso didáctico de telesecundarias, específicamente en el proyecto académico, observamos que se construye con 7 etapas. La etapa número 1, que se titula ¿Qué haremos? En ese apartado se define el propósito del proyecto. Se reconoce el tema central y con los alumnos o en conjunto con los alumnos identificamos el producto final, que revisaremos si está pegado al contexto en el que está desarrollando nuestro proceso didáctico. 2. Ese es el problema. Se reflexiona sobre los retos. Aquí analizaremos qué retos presentan mis alumnos. Analizaremos en conjunto con ellos si tienen alguna dificultad para que cumplamos o para que ejecutemos nuestro proyecto. Si tienen alguna dificultad en cuanto a la parte del contexto, a reunir algunas cuestiones para hacer nuestro producto final, si nos hace falta algún aprendizaje previo o si debemos de realizar o construir otra cuestión para poder subsanar alguna de las problemáticas que se nos enfrenten. Por ejemplo, voy a hacer una monografía o una infografía y adolezco o no tengo la tecnología adecuada o los alumnos no conocen la construcción de una monografía o de una infografía, ese sería uno de los retos que nosotros podemos identificar dentro de esta etapa. Sí, ¿cuál es el reto real del proyecto? Lo que nos hace ponernos en movimiento. ¿Qué es la propuesta de solución? Ahí vamos a construir un horizonte de expectativas. Vamos a fijarnos nuestros objetivos y nuestras metas. ¿Qué vamos a lograr con el grupo? Y vamos a elegir las actividades concretas para cumplir el objetivo, dependiendo la identificación previa de la problemática. Al establecer las metas colectivas, por ejemplo, organizaremos a lo mejor algún encuentro de lectura dentro del aula, seleccionaremos los retos, o en este caso, si ellos no conocen cómo se hace una infografía, daremos los pasos específicos de la construcción y las características de una infografía. En este momento, imaginaremos y decidiremos juntos cómo vamos a resolver la problemática antes identificada. La etapa 4, paso a paso, es a donde vamos a organizar la forma de trabajo. Los alumnos decidirán las acciones y el orden en el que vamos a seguir el trabajo. Nosotros podemos previamente, de acuerdo a nuestro diagnóstico, ir seleccionando actividades para darles la continuidad a nuestro proyecto. Seleccionaremos textos, habremos hecho guiones, comentarios, criterios, participaciones, tiempos de exposiciones o inclusive la construcción de la infografía. Determinaremos cómo la vamos a realizar. Podemos elaborar una agenda de intervención definida o una agenda de trabajo donde ellos vayan realizando de una manera procedimental cada uno de las etapas que van a desarrollar. Aquí dejamos de soñar y empezamos a trazar un camino concreto para llegar a la meta. Vamos a fijar, yo les recomiendo que fijen metas, que fijen etapas y que fijen paso a paso para que los alumnos se vayan acostumbrando a que deben de construir su proyecto de manera gradual y lo que vayan realizando lo vayan documentando, lo vayan escribiendo para que les quede más preciso. En la etapa 5, distintas fuentes de consulta, aquí es a donde vamos a revisar y vamos a ver toda la bibliografía con la que contamos, toda la cibergrafía que contamos, la tecnología en la que podemos hacer las investigaciones y revisaremos si los alumnos tienen esas habilidades para hacer la investigación. Si no, tendremos que realizar la investigación en conjunto. Investigarán en información necesaria para enriquecer el proyecto, en búsqueda de libros, internet, de revistas y todos los materiales que puedan encontrar. Investigarán las obras más importantes, los tipos que hay y algunas cuestiones para hacer la construcción de su proyecto. La investigación nos da la herramienta para no improvisar, sino tener bases sólidas y bases concretas y que se acostumbren
a que cada uno de los proyectos que van a realizar se deben de apoyar de manera teórica en alguna documentación que sea válida y que sea confiable. Etapa número 6. Unimos las piezas, revisamos si lo que planeamos es posible con los recursos y el tiempo disponible. Revisamos toda la información que investigaron. Se fomenta el diálogo respetuoso y la colaboración para que trabajen de manera colaborativa. La importancia del valor de la diversidad que tienen cada uno de ellos y van a hacer la construcción del proyecto con la información teórica, con la información práctica, con el análisis que realizaron y con todos los materiales que ellos ya tengan para diseñar su proyecto. En este caso, el ejemplo que di fue una infografía. Entonces, si ya tienen imágenes, ya tienen información y todos los recursos, van a comenzar a unir las piezas. Aquí justamente ajustamos el plan para que todo encaje y el proyecto pueda funcionar de manera práctica. Finalmente llegamos a la etapa número 7. Ya lo tenemos. Aquí vamos a decidir la presentación del resultado ante el grupo, ante la escuela o ante la comunidad. Vamos a contemplar por lo menos 3 fases. El antes de la preparación del material y el ensayo, durante la exposición que escucha activa y enriquecimiento y comentarios, y después vamos a hacer una reflexión sobre los logros y áreas de mejora. Si tienen alguna propuesta para hacer una mejora en nuestro proyecto, y en este momento o en esta etapa se muestra nuestro trabajo, celebramos lo aprendido y pensamos cómo mejorar para la próxima. Podemos realizar algunas preguntas metacognitivas que aprendieron, que se les dificultó, de qué manera podemos mejorar nuestro proyecto y que ellos hagan una evaluación o una autoevaluación de la organización de su proyecto. Recordando que cada proyecto académico es una oportunidad de aprender en comunidad. Debemos enfatizar estos 7 momentos y reflejar los principios de la nueva escuela mexicana: la inclusión, la colaboración, el diálogo y la valoración y la diversidad. Bueno, En ahora un vamos a momento les ver voy a un mostrar de ejemplo manera real práctico con con una una planeación que nos hizo el favor presentación de de prestar una la planeación profesora Sonia didáctica. Gisela Alcántara Primeramente, Hernández de la Telesecundaria esta Narciso planeación Mendoza. didáctica es de un Vamos a abordar lo proyecto que es el parcial. campo formativo de En este lenguajes. proyecto parcial Este plan didáctico vamos a está revisar que ejecutado contiene para 3 lo que es proyectos un académicos proyecto y parcial cada de uno de aula, los proyectos por lo que académicos ustedes pueden reúne estas observar 7 que etapas. tiene todos los apartados necesarios para identificar cada uno de los requisitos mínimos que necesitamos para entender y ubicar lo que vamos a desarrollar dentro de este proyecto parcial de aula, desde lo que es el campo formativo, la fecha de aplicación o de ejecución, los ejes articuladores, el contenido integrado, los subcontenidos, que precisamente del contenido y los subcontenidos es donde se desprende de aquí el proyecto parcial de aula, y de estos 3, nuestros proyectos académicos. Colocamos un propósito, la problemática identificada dentro de la lectura de la realidad, el producto final o qué es lo que vamos a construir con nuestro proyecto parcial de aula, la vinculación con los libros de texto y la bibliografía sugerida para la ejecución del proyecto, y vamos a comenzar precisamente a desarrollar los momentos del proyecto parcial de aula. En el momento número 1, como ustedes saben, es la vinculación que se tiene con las diferentes disciplinas o otros campos formativos, o a lo mejor el codiseño que realizamos dentro de nuestro programa analítico. En el momento número 2 es el planear. Aquí vamos a observar cuáles son los proyectos académicos que vamos a desarrollar para construir el conocimiento que me va a dar mi proyecto parcial de aula. En el momento número 3 realizaremos lo que es el desarrollo de mi proyecto parcial de aula, que es a donde entran ahora sí nuestros proyectos académicos. Cada uno de nuestros proyectos académicos, como ya vimos anteriormente, cuenta de 7 etapas y aquí están ejemplificados. En la etapa número 1, que se titula ¿Qué haremos?, es a donde nosotros vamos a establecer el objetivo y a lo mejor el producto o la actividad final
en la que vamos a lograr. En este caso, vamos a hacer un póster monográfico ilustrado. En la etapa número 2, que es el problema, ahí vamos a identificar las problemáticas. Aquí tenemos dos problemáticas. Estas dos problemáticas están identificadas dentro de nuestro libro de proyectos, pero nosotros podemos a lo mejor modificarla a partir de la lectura de la realidad y del contexto de nuestra aula. Colocamos, por ejemplo, si mis alumnos no identifican la cómo hacer un póster monográfico o no tenemos los medios para construirlo de manera tecnológica, entonces podemos a lo mejor realizar los ajustes a nuestro plan didáctico de nuestro proyecto académico. En la etapa número 3 es cuando nosotros nos fijamos una propuesta de solución. A partir de la problemática identificada, podemos colocar nuestra propuesta de solución. Aquí tenemos dos objetivos. Cada objetivo nos va a contestar o a resolver una de las situaciones problemáticas que ya identificamos. Aquí las colocan las dos porque como entregan el plan didáctico mucho antes, cuando ya están en la ejecución del proyecto, es cuando ellos identifican y ya saben qué objetivo va a subsanar la situación problemática que observaron dentro de su salón de clases. En el paso número 4, que son las acciones o todas las actividades que vamos a realizar para ir construyendo nuestro proyecto académico, en este caso, son descritas de manera detallada porque se usan como una guía para realizar las actividades de tal manera que vayamos construyendo nuestro conocimiento con las actividades que son propuestas, actividades que después pueden cambiar o modificar dependiendo los tiempos y los horarios, las ligas de los recursos tecnológicos, de los videos y algunos otros ejercicios que van proponiendo. Todo va debidamente detallado porque precisamente es la guía que le va a ayudar al docente para poder ejecutar las actividades y ver qué productos son los que van a ir surgiendo. Y estos productos que van surgiendo y que van calendarizados dentro de nuestro proyecto me van a ayudar precisamente a cumplir las siguientes etapas. En la etapa número 5, quiero que observen que son las distintas fuentes de información. Es cuando ellos se plantean la forma en la que van a obtener esa información. Aquí ya tenemos fuentes de información que son sugeridas por el docente para que el alumno pueda obtener los conceptos y obtener la información necesaria para poder construir su proyecto. Entonces, se les sugiere, pero no se les limita para que si ellos encuentran una fuente de información confiable y fiable, puedan integrar esa información para construir su proyecto. En este caso sería su póster monográfico ilustrado. En la etapa número 6, si se dan cuenta, es unimos las piezas. Es cuando se va a reunir el equipo, van a determinar, van a consensar, van a trabajar para construir su póster. En este caso, van a hacer la parte de la evolución de la lengua española en México a través del tiempo. Y en la etapa número 7, precisamente es cuando ellos ya, una vez construido todo su proyecto, van a realizar la exposición del póster monográfico. Ahí pueden decidir si hacen una galería, si hacen exposiciones, si lo socializan con toda la comunidad escolar o simplemente lo van a hacer en exposición dentro del aula. En este momento nosotros ya tenemos una rúbrica que va a evaluar los parámetros mínimos o las cuestiones mínimas que vamos a observar dentro de su póster monográfico. Se les invita que esta rúbrica se les dé desde el principio para que ellos sepan cuáles son las características del póster monográfico que nosotros vamos a evaluar. Y bueno, como este es un proyecto parcial de aula, nosotros vemos que enseguida viene otro proyecto académico y precisamente cuenta con sus 7 etapas. Cada una de nuestras etapas está debidamente detallada. En este caso,
precisamente porque la docente y su estilo de enseñanza así lo requieren. Pero si ustedes saben específicamente qué va en cada etapa, podemos realizar las actividades conforme ustedes tengan la necesidad de ejecutar este proyecto, pero estos proyectos, si se dan cuenta, las etapas los tenemos debidamente organizados. Al final, en los anexos podemos colocar las rúbricas, podemos colocar la forma de evaluación y los momentos de evaluación que realizaremos con nuestros alumnos.